vez a Delicioso. Mi nombre es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar una carne de res en olla de cocción lenta o también se le dice slow cooker. Es una receta bien fácil de hacer, ideal para cuando vamos a estar muy ocupados haciendo otras cosas, pero realmente queremos estar también al mismo tiempo guisando algo en casa. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta carne de res en olla de cocción lenta son los siguientes. Son 2 libras de carne. En el paquetito, si tú vives acá en Estados Unidos, dice beef shoulder, carne en trozo. Yo la corté en trozos de aproximadamente 2 a 3 centímetros por 2 a 3 centímetros, como 1 pulgada por 1 pulgada. Vamos a necesitar también 4 papas rojas, muy bien lavadas porque yo les voy a dejar la piel. 3 zanahorias ya lavadas y peladas. Una cebolla mediana. 1 taza de chícharos congelados. En este caso yo los saqué hace ratito para que se empiecen a descongelar. Voy a necesitar 1 taza de salsa para asar. Yo uso esta marca. Un poco de aceite. 2 cucharas de harina de todo uso, media tacita de agua que vamos a necesitar para disolver nuestra harina, 3 ajos triturados, 1 hojita de laurel, sal y pimienta al gusto. Lo que vamos a hacer ahora es cortar en trozos grandes los vegetales, las papas, las zanahorias, y también vamos a cortar nuestra cebolla. Aquí la voy a cortar en pedazos grandes, así. Y esto lo vamos a reservar para cuando lo necesitemos. A la carne en trozo lo que voy a hacer, la voy a salpimentar al gusto. Que todos los trocitos de carne tengan sal y pimienta. Y vamos a pasar a la estufa. Ya en la estufa voy a poner un sartén extendido a fuego medio alto, el aceite. Lo que vamos a hacer es sellar la carne. Voy a agregar la carne, ya mi aceite está caliente. Esto me va a tomar de 5 a 8 minutos. La voy a estar volteando de todos lados. Esto lo que nos va a ayudar es a que los jugos de la carne se queden adentro, además de que le va a dar un sabor muy rico a nuestro guisado. Aquí ya pasaron 5 minutos. Lo que voy a hacer es retirar la carne y la voy a echar a la crock pot. Voy a dejar ahí el juguito. En el jugo que soltó la carne con el aceite que quedó, voy a agregar mis vegetales con mucho cuidado. Voy a estar mezclando los vegetales un poco. Lo único que quiero es que se doren de todos lados para que agarren un sabor bien concentrado con el jugo que dejó la carne antes de echarlos a la crock pot. Ya pasaron 5 minutos y ahora lo que voy a hacer, le voy a apagar a la estufa y todos estos vegetales los voy a agregar con la carne que ya tenemos en la olla de cocción lenta, con mucho cuidado. Bueno amigos, ya moví mi olla a un lugar un poquito más cómodo, ahí donde la tenía en la estufa, muy cerca de la estufa, estaba muy incómoda. Si se fijan, así es como se ve. Ahora lo que vamos a agregar es el ajo triturado. Vamos a mezclar la harina con el agua.
Aquí ya tengo mi harina y también la voy a echar. Voy a echar la taza de barbecue sauce. Voy a agregar un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. Voy a poner mi hojita de laurel. Y los chícharos los voy a dejar hasta el final cuando esto ya tenga de 2 a 3 horas cocinándose. Los voy a reservar porque como son muy suaves y son congelados, ya vienen precocidos, entonces los voy a agregar hasta el final. Voy a mezclar esto muy bien. Y voy a taparlo y vamos a esperar a que empiece a cocerse. Yo la puse en fuego alto, en calor alto, para que no tarde mucho en cocerse esto. Lo voy a tapar y vamos a dejar que se cosa. Bueno amigos, así es como va nuestro guisado. Ya tiene 2 horas cociéndose. Cuando llevaba media hora le agregué taza y media más de agua, que quiere decir que en total agregamos 2 tazas de agua. Lo voy a volver a tapar y voy a seguirlo cociendo. Lo que voy a hacer es agregar los chícharos. Voy a mezclar muy bien. Muy despacito para no desbaratar nuestras papas. Y prácticamente esto ya va a estar listo. Si te fijas, el caldo está riquísimo. Se ve muy bien. Lo voy a volver a tapar y ya nada más lo voy a cocer media hora más para darle oportunidad a los chícharos de que se cosan. Bueno amigos, ya pasaron otra media hora. En total, desde que echamos todos nuestros ingredientes hasta este momento fueron 3 horas y media. Esto ya está listo. Ya espesó un poquito más. Yo ya lo voy a apagar. Voy a desconectar mi olla. Bueno amigos, ya llegamos al final de la receta. Como ven, ya terminamos nuestra carne de res en la olla de cocción lenta. Y pues lo único que nos queda es probarla. Está súper rica. Vamos a probar una carnita. La carne está bien suavecita. Gracias a que se estuvo cociendo por más de 3 horas, están las carnes bien suavecitas, bien jugosas. Espero hagas esta receta en tu casa, la compartas con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.